Buenas noches a todos. El día de ayer estuvimos hablando sobre los temas terminando el tema de moldeo por inyección y comenzamos el tema de los procesos sistemáticos de moldeo. Empezamos platicando sobre el tema del moldeo tradicional o el moldeo, pues, de la baja tecnología que teníamos en el pasado, desde los husillos, las máquinas de inyección sin husillo con un pistón tipo jeringa, tipo émbolo de jeringa, que es un proceso parecido al que se utiliza ahorita todavía en la inyección de aluminio. En la inyección de aluminio tenemos un horno al lado de la máquina y tenemos un robot con un cucharón que va y toma material de aluminio líquido y lo va y lo pone directamente sobre la entrada de la inyección en un recipiente así redondo, ovalado, y entra el pistón y un pistón tipo émbolo como el émbolo de una jeringa. este, y entra y empuja el aluminio a alta presión con unos tanques de nitrógeno en la parte de atrás que hacen una intensificación o una alta presión e inyectan el aluminio con alta presión. El proceso del plástico anterior era algo así parecido, entraba el material un poco más para atrás, y el émbolo nomás lo empujaba, se iba derritiendo el camino hasta que lo inyectaba en la máquina. Entonces, fueron las primeras máquinas de moldeo por inyección que fabricaron. Eh, les recordaba la tecnología que se utilizaban de sensores de presencia y en el caso para controlar, ahorita se utiliza PID, que es un control de temperatura por proporcional integrativo, se llama. Este método es el actual. Anteriormente tenían un método de un variador nada más, un potenciómetro, el que tenían valores de 0% a 100%, o sea, del 0 al 10, donde tú le ibas aplicando el 10% o el 20 o el 30 del voltaje que se le estaba aplicando. Entonces, por ejemplo, si le metes la mitad, le metías 110 volts a la resistencia. Entonces, el voltaje por la resistencia daba nuestra corriente, a cuánto se consume y es lo que calentaba nuestra resistencia. Esos controles, pues no eran controles muy exactos, eran controles con poca exactitud. Teníamos por el lado, en vez de tener que ahora tenemos los transductores para la expulsión, para la apertura y el cierre, transductores para el alto tonelaje, transductores para la posición de la unidad de inyección, para la posición de inyección tenemos transductores. Entonces ya ahorita manejamos todo con transductores. ¿Cómo funciona un transductor? Un transductor recibe una señal de 0 a 10 volts. Entonces, dependiendo de la posición donde esté, regresa una señal. Se le mandan 10 volts al transductor y el transductor contesta con un voltaje de regreso, que ese voltaje va desde un volt, desde 0 a 10 volts. Y dependiendo qué voltaje regrese, por ejemplo, si tenemos una unidad, un potenciómetro que va desde 0 hasta 500 milímetros, por ejemplo, para la inyección, y nosotros tenemos 250 milímetros, se le va a entregar 10 volts al variador, al potenciómetro, al variador de posición, y él va a contestar con un voltaje de 5 volts a la tarjeta de entradas de la máquina, entradas analógicas. Sí, la máquina tiene entradas analógicas y entradas digitales, como cualquier equipo automatizado. Entonces, las entradas analógicas son las entradas donde llegan esos voltajes. Entonces, nosotros, por decir, para la posición donde está la carga, él va regresando posiciones, voltajes a la computadora, al PLC, y le va diciendo en dónde está posicionado nuestro variador, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que trabajan ahorita los transductores de todas ya sea de la posición de inyección, de la posición de cierre de molde, la expulsión, dónde está colocada la unidad de inyección. Pues todo lo que tenemos en la pantalla en posiciones viene de transductores. Del transductor va a una tarjeta de entradas analógicas y de las entradas analógicas van a nuestro monitor.
Entonces nos lo convierte en el voltaje en posición. Entonces nosotros lo que vemos es posición, pero lo que está entregando nuestro potenciómetro es voltaje. Entonces, esa es la forma en que trabajan ahora. Antes, ¿cómo trabajaban? Con levitas. Les platiqué ayer que ponías una leva en el tamaño de disparo y la máquina estaba cargando hasta que se topaba con un sensor. Igual para inyectar, inyectaba hasta la posición de corte con un sensor. Sí, tú tienes que mover el sensorcito ese para adelante o para atrás, dependiendo, para agregar más cojín, para cambiar el punto de transferencia. Ahora no, ahora en la pantalla tú le pones ahí el punto de transferencia, le pones ahí digitalmente, yo quiero 16 milímetros de punto de corte, y la máquina se detiene ahí y hace el cambio a segunda presión, a segunda inyección. Entonces ese fue el cambio en cuestión de posiciones, de transductores que hay ahorita. Antes eran sensores de presencia. Por el otro lado les platico lo del PID. Entonces el PID, ¿qué es? Es un control de temperatura que trabaja proporcional y derivativo. ¿Qué significa esto? Que el PID aprende con el tiempo. No sé si ustedes han visto que le da retuning a tu máquina, el retuning o la calibración de las resistencias. ¿Qué es lo que hace? Él empieza a aventarle voltajes a las resistencias. Vamos a hacer como una simulación. Él le manda voltajes a la resistencia y le manda, por decir, 100 volts. Y luego él ve cuánto cambió de temperatura. ¿Sí? Él tiene, el circuito él avienta voltaje y recibe señales por medio de un semiconductor que es un termopar. Entonces, ¿el termopar qué es? Son semiconductores casi unidos, con dos conductores y semiconductores en el centro, ¿sí? Que lo aíslan y que hacen que con lo caliente o lo frío se pegue o se despegue una punta. En la mera punta de nuestro termopar tenemos dos semiconductores que hacen así. ¿Sí? Entre más se juntan, pues nos da más continuidad y el valor se lee en grados Celsius, grados Fahrenheit, dependiendo. Entonces, ¿cómo funciona? Le mando, el PID manda 100% del voltaje, o sea, si es 220, le manda 220 volts. Espera un tiempo y ve la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues el termopar. El termopar le regresa un voltaje al PID y le dice qué tanto se cerró, o sea, qué tanta temperatura subió nuestra resistencia. Y él va haciendo prácticas, le manda 100 y luego ve qué es lo que resulta. Le manda 50 y ve lo que resulta. Le manda 70 y ve lo que resulta. Entonces, ¿qué hace? Empieza a aprender. Empieza a aprender cómo es que reacciona la resistencia ante sus impulsos de voltaje. ¿Qué significa 100%? Pues 440 volts durante todo el tiempo. ¿Qué significa 50%? Pues 440 volts igual, pero durante un lapso. ¿Sí? Haz cuenta que va a entrar 5 segundos y salir 5 segundos. Entrar 5 segundos y salir 5 segundos. Y ese es el 100%, el 50%. Entonces le está aplicando voltajes a la resistencia en pulsos, dependiendo qué porcentaje le pongamos nosotros. Cuando le pongamos nuestras resistencias de la máquina en porcentajes, pues lo que vamos a hacer es eso, le vamos a aventar pulsos de tiempo en ese porcentaje que tú ajustaste. Entonces, un PID proporcional, ¿verdad? Es lo que hace, avienta proporciones de tiempo, de pulsos de tiempo. Y luego derivativo integrativo, lo que hace es que aprende, él va viendo qué tanto cambia con sus pulsos, qué tanto cambia la temperatura. Entonces, con el tiempo él va aprendiendo, entonces, ¿qué hace? Se calibra. ¿Qué es lo que pasa con un PID? Empieza así y lo hace así, 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 curvas grandes y luego se empieza a controlar así, 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 hasta que, ¿sí? Eso es un PID. Es una gráfica así, empieza a controlar así, de 0 grados se va a 200 y luego de 200 a 80 y luego a 140, y se hace así, hasta que se empieza a controlar y se estabiliza y ya es un proceso estable. Entonces, esa es la tecnología de controladores de temperatura PID. Esa es la forma de trabajar. Hacen pulsos, practican, aprenden y después ya se calibra solo. Entonces, es una programación muy complicada. Los que estén en mecatrónica, ingeniería, en electrónica, en ese tipo de materias, y hayan intentado programar un PID, saben que es algo de alto nivel, de programación. Y mi cuadricóptero nunca voló. Entonces yo estuve como un año y medio tratando de hacerlo volar, y sí volaba, pero se iba de lado y se caía. Entonces nunca lo pude hacer volar, duré un año y medio tratando de programarlo y la verdad que nunca pude. Sí, lo que logré nada más que se levantara y se alcanzara a estabilizar unos 2 segundos y luego y se iba y se caía, ni siquiera me dejaba manejarlo.
Entonces, la tecnología PID es muy difícil, la utilizan los aviones, la utilizan los controladores de temperatura, todos los sistemas de control los utilizan, los aviones, es un claro ejemplo. Sí, también trabajan con PID. Entonces, es algo de alta tecnología. Entonces, eso es lo nuevo, el PID, pero antes que había, acuérdense, nada más tú le ponías un porcentaje de voltaje y él estaba dando pulsos dependiendo del voltaje que tú le pusieras. Entonces, eso era un potenciómetro antes, el que se utilizaba, que se parecía a las perillas de la estufa, algo así parecido a eso. En cuestión de tiempos, ¿cómo se ajustaban los tiempos anteriormente? Pues había un timer, ¿verdad? Que era también igual, era un circulito así, con todos los tiempos alrededor, 1 minuto o 2 minutos, así pues, depende del rango de tiempo que quisieran ponerle ahí a la máquina. Y tú ajustabas los tiempos con una perillita, le ponías ahí que 3 minutos, que digo que 3 segundos, que 5 segundos, que 7 segundos. Y esa era la forma de ajustar con timer. Entonces, toda la tecnología que fue avanzando, pues ahora, ¿qué hacemos? Pues los tiempos se van ajustando en un PLC, ¿verdad? Las máquinas de plásticos tenemos un PLC gigante con muchas entradas y muchas salidas. Y pues los PLC ustedes ya saben que tienen muchas prestaciones. ¿Qué prestaciones tiene? Bueno, tiene contadores, tiene rutinas, subrutinas, tiene un diagrama escalera donde va haciendo cosas. Y tú puedes poner ahí tiempos, puedes poner que vaya a un lugar y luego que regrese, que pregunte, que diga, circuitos if, circuitos OR, XOR, todos los circuitos lógicos, todo eso puede ser un PLC, retardar algo, hacer que se espere, contar las cosas, reaccionar siempre y cuando que, o sea, es una programación de nivel industrial. Entonces, eso es con lo que trabaja la moldeadora. Entonces, el circuito de una moldeadora no es tan complicado, es complicado, sí, porque hay muchos parámetros jugando con uno entre sí, uno con otro, pero no es tan complicado en realidad como otros programas por decir, de lo que hace que vuele un avión y todo ese tipo de cosas, pues sí son un poco más complicadas que el proceso de moldeo por inyección en sí. Entonces, la tecnología nueva, PLCs, antes eran instrumentación. ¿Qué era la instrumentación? Era con puros relevadores hacer todo. Si ustedes abren un panel de control de una máquina viejita, van a encontrar un montón de relevadores y un montón de cables por todos lados, que cuando eras instrumentista eléctrico instrumentista, pues sabías hacer eso, pero por decir todo lo que hace un diagrama escalera, antes tú lo hacías con relevadores. Entonces, el cambio ese que hubo entre la relevación o la instrumentación a PLCs, pues fue lo que nos permitió introducir todos estos nuevos tecnologías. ¿Qué es lo más nuevo en tecnología? Pues los servomotores y los drivers que controlan los servomotores. ¿Por qué? Porque hacen que los movimientos mecánicos sean más exactos. Ahí inventaron los robots cuando inventaron los mecanismos servomotores. Y también los utilizamos pues, para la inyección y para la carga. Se ha aprovechado esa tecnología también para las máquinas de moldeo. Entonces, con nuestra tecnología limitada que teníamos en los antepasados, pues los que trabajábamos en el moldeo por inyección, pues hacíamos lo que podíamos, ¿verdad? Aparte de no tener los conocimientos básicos de diseño, de procesos, de moldes, de máquinas, entonces, de ingeniería básicamente, no teníamos los conocimientos. No hay ninguna, es casi raro, bueno, yo lo conozco, una escuela que te haga ingeniero de procesos. O sea, no hay escuela. Yo sé que hay escuelas de químicos, ingenieros químicos en plásticos. Yo sé que hay escuelas de técnicos en plásticos, técnicos superiores en plásticos, que es el caso mío. Pero yo no conozco una escuela, bueno, al menos en México, hasta ahorita, no conozco una escuela que te forme como ingeniero de procesos de moldeo por inyección, que sería algo parecido a esta academia. Sería algo parecido, sería llevar matemáticas. Te meterían más rollo de cosas que no te sirven dentro de las materias de matemáticas y física y todas las demás. Y te meterían mucho rollo de cosas muy básicas, ¿verdad? Entonces, para poder completar una clase por ejemplo, 4 o 5 años, una carrera de ingeniería, ¿verdad? Y te meterían todo este rollo de mecánica de fluidos, pero puras cosas que a lo mejor no son tan aplicables al moldeo por inyección. Entonces, en realidad no hay una escuela que te enseñe a ser ingeniero especialista de moldeo por inyección. Lo tienes que llevar con RJG certificaciones, en este caso la academia también da algo parecido a serte ingeniero de procesos de moldeo. Que te da cosas básicas de matemáticas, física, y luego te da las partes de la máquina y esos detalles, y luego te da el proceso de moldeo por inyección, y luego te da los procesos sistemáticos para poder inyectar piezas plásticas y hacer procesos robustos. Te da lo que se le llama el moldeo científico, que desde el principio lo empezamos a ver con los cálculos, y te enseña diseño de experimentos para que después puedas solucionar problemas pues, más complicados. Entonces, eso es lo que se trata esta academia, ¿verdad? De enseñar la ingeniería plástica, vamos a decir.
Entonces les digo, si no teníamos esta parte del conocimiento de la ingeniería de plásticos, que ya tenemos ahorita o que al menos lo estamos desarrollando muchas personas, ya sea, llámese mi academia, llámese RJG con sus certificaciones, mis compañeros Zabaleta, el otro, hay varios, hay los métodos de moldeo, hay muchas gentes que se están dedicando a técnicas plásticas y otras más compañías que se están dedicando a enseñar esto del moldeo por inyección. Entonces ya tenemos más o menos esta información. Antes no teníamos, en aquellos tiempos, cuando yo me hice técnico superior, en realidad no había información, ¿verdad? Había algunos cursos, había gente que sabía, señores grandes que tenían experiencia y sabían algunas cosas, pero no se estudiaba tanto el moldeo como en estos años, ¿verdad? Entonces, si no tenías tú las herramientas en cuestión tecnológica de las máquinas y luego no tenías las herramientas en cuestión de conocimientos y las bases de ingeniería plástica, entonces, pues los resultados eran un moldeo tradicional. ¿A qué le llamo moldeo tradicional? Pues era a ajustar tus máquinas a como Dios te dé conocimiento. Había muchas teorías, yo conocí varios viejos que me decían, no, tienes que inyectar la pieza a la mitad o 70%, y luego le metes la segunda. O no, o sea, cada señor grande, cada señor ya tenían 30, 40 años trabajando desde que empezaron las máquinas de moldeo, creo, los que me enseñaban a mí. Y tenía sus teorías, pero no estaban basados en el método científico, ¿verdad? Sus teorías eran en base a su experiencia. Entonces ya hubo personas que se empezaron a dedicar a estudio de moldeo por inyección y fue que cambió del moldeo tradicional al moldeo científico o al moldeo profesional, ya con conocimientos y con máquinas un poco más tecnológicas. Y fue el cambio entre moldeo tradicional y el nuevo moldeo. Yo no quiero decir que el moldeo científico, porque no estoy de acuerdo, es el moldeo desacoplado 2 y 3 que les voy a enseñar. Esto está patentado por RJG, la compañía de sensores americana, y se los voy a enseñar, pero eso no es el moldeo científico. El moldeo científico es trabajar con profesionalismo y trabajar con bases científicas, o sea, eso es el moldeo científico. Y no le llamo moldeo científico, sino moldeo profesional solamente. Sí, o sea, nada más es utilizar tu carrera de ingeniería pues, para aplicarlo en el moldeo por inyección y hacer las cosas de una manera sistemática para que las cosas sucedan correctamente, hacer procesos robustos con estas herramientas, ¿sí? Y desarrollar tu propio sistema de trabajo sistemático basado en conocimientos científicos. Eso sería hacer moldeo científico, ¿sí? Utilizar tus conocimientos científicos, o sea, tus conocimientos y tu experiencia, que se base todo en el moldeo científico y aparte que sea sistemático. Pues ese sería más o menos, si queríamos desarrollar un término de moldeo científico, moldeo profesional, sería algo así como utilizar sistemas que se basen en el método científico, ¿eh? En tus conocimientos del método científico. Eso sería más o menos, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzarlo a ver. El parte del moldeo tradicional, les digo, es eso, es hacer las cosas a la manera tradicional, con la experiencia de la gente, sin los conocimientos y sin los equipos avanzados que tenemos ahora. Ahora podemos leer gráficas, antes las gráficas pues no existían, no había un panel de control, no tenías una pantallita, o sea, tenías puros controles de botoneras y ese tipo de cosas, ¿verdad? Parecía una máquina del tiempo, la máquina de inyección. Y todavía hay, ¿eh? Yo también me he topado máquinas del tiempo en las... De hecho, me fui a DMP a Monterrey 3 meses. Me encontré varias máquinas del tiempo que era mover aquí, la presión acá en valvulitas y todo eso está bonito también. Ah, porque también tienes... ahí aprendiste mucho. Bueno, yo al menos yo aprendí mucho en esas empresas. Vamos a la presentación, entonces, a la presentación de la semana número 5, que es la 6 de nosotros. Entonces, sistematización de moldeo profesional. Durante los últimos años, esto ya se los leí ayer, hemos experimentado cambios en la manera de moldear, utilizando herramientas tecnológicas, avances logrados en las ramos de electromecánica y robótica. En este módulo vamos a comenzar estudiando los sistemas de moldeo de inyección desde sus inicios, que es lo que les estaba platicando. El moldeo tradicional es el proceso en el cual se inyectaba una sola etapa, cortando en ocasiones por tiempo. El corte era muchas veces por tiempo, como hacían los señores que inyectaban antes. Llenando el total de la pieza con la primera etapa y luego después sosteniendo. La idea era inyectar, llenar y luego sostener. Esa era para que no se regresara el material. Era el único conocimiento que se tenía. No se hacían cálculos de tonelaje, sino que se ajustaba la máquina al mayor tonelaje que te diera y luego ya le quitabas un poquito más para que alcanzara a cerrar. Y por cierto, no tenían las máquinas
las sufrideras como deberían de ser, ¿verdad? Ahorita está calculada las sufrideras por el área proyectada que tú pongas en tu molde. Anteriormente ni sufrideras tenían los moldes. Bueno, los moldes que yo manejé de cajas y de ese tipo de cosas, de vasijas, no tenían las sufrideras para soportar la fuerza de cierre, sino que cerraban con el puro sello de placa con placa. Entonces, la temperatura de cara de molde tampoco se medía, ni la masa tampoco. Más o menos tú ya sabías a qué temperatura se fundía y se lo ponías a la máquina. Si requería más o menos, se lo ponías. Pero ni siquiera ibas y consultabas tu hoja de datos de la resina. Y tampoco considerabas a qué temperatura iba el molde, sino que tu experiencia le ibas subiendo o bajando dependiendo de lo que se requería. El proceso de moldeo tradicional es el proceso que no es sistemático, que se hace como se puede. Es un sistema antiguo que no utiliza bases científicas, sino que utiliza el aprendizaje de la experiencia. Esa es la manera en que se inyectaba anteriormente. El moldeo profesional, como le llamo yo al moldeo científico, lo vamos a dividir en dos procesos sistemáticos ahorita. Van a ser tres, van a ser desacoplado 2, desacoplado 3, y cómo piensa el moldeo universal. Y de los tres casos yo les voy a decir qué es lo que pienso en cuestión de qué sí utilizo, qué no utilizo de cada quien, según mi punto de vista. Ya ustedes encontrarán su punto de vista de cada uno de los procesos y también las herramientas que tengan tecnológicas. Por decir, si ustedes, aunque ustedes quisieran usar desacoplado 3, si su empresa no tiene sensores, pues no van a poder, ¿verdad? No tiene sensores en los moldes, no van a poder, ni tienen el sistema de trabajo de cualquier tipo de sensores, ya sea de cualquier marca. Entonces, si ustedes quieren, no, pues no van a poder si no los tienen. Entonces, utilizarían a lo mejor el desacoplado 2 más los aprendizajes que tengan de otros libros, de otras técnicas, y más lo que salga de su cosecha. Entonces, el proceso de 2 etapas, vamos a ver, con control de presión en el cilindro. Sí, las gráficas que vamos a ver en desacoplado 2 van a ser las presiones hidráulicas. Y ustedes nada más van a tener conocimiento que la presión hidráulica siempre va multiplicada por la razón de intensificación para conseguir las presiones plásticas, ¿dónde? Entre la válvula check y la zona de carga. Entonces, eso sería el desacoplado 2. En el desacoplado 3 vamos a hacer, pues nada más lo vamos a ver ahí en la pantalla, cómo es que se comportan las gráficas de la compuerta, las gráficas de la salida, y cuáles son los controles que se utilizan dependiendo del sistema de trabajo de los sensores. ¿Sí? Se cambia por presión cuando te das cuenta que la presión le sucede algo. Entonces, va a ser eso y va a ser el moldeo universal, que es también está patentado por una escuela de Puerto Rico. Ellos tienen sus ideas, muy buenas ideas también, donde vamos a extraer cosas que no vienen en la parte científica de la compañía americana. Entonces, vamos a estudiar esos tres tipos de procesos ahorita, que son los que yo manejo, que me sirven a mí para hacer procesos robustos. Entonces, eso es lo que yo les voy a mostrar aquí en cuestión de moldeo científico. Entonces, lo primero que se hace, que es cálculos iniciales. Por eso nos fuimos de volada a aprender sobre volúmenes, sobre áreas. ¿Por qué? Porque los cálculos iniciales es lo primero que vamos a realizar. ¿Cómo se hacen los cálculos iniciales? Pues primero, el ajuste de las temperaturas del barril. ¿Cómo se hace el ajuste de temperatura del barril, Alonso? Se hace con base en el porcentaje de utilización. Teniendo el porcentaje de utilización, nosotros vamos a la tablita que nos mostraste en la presentación, y de ahí vamos a determinar si es ascendente, descendente o de lomo. Exactamente, Alonso. Con Alonso parece que estoy escuchando a un chavo que tenía en la clase pasada, haz de cuenta que, y la misma pregunta le hice. Haz de cuenta que esta clase va a parecer una clase grabada de la anterior. Sí, hasta se parece. Víctor, el ajuste de las temperaturas de las cavidades del molde, ¿cómo se hace, Víctor? Va de acuerdo a nuestro tipo de material. Con base a eso ya determinamos qué temperatura vamos a setear. Bueno, sí, por lo que hay en los termos. ¿Y dónde vas a encontrar tu temperatura de la cavidad? En base a tu material, claro, pero en el datasheet o en la hoja de datos de la resina. Sí. Y luego, por ejemplo, Víctor, ¿cómo harías el ajuste? Si te dicen que 90 Celsius, ¿qué harías? Si me dicen que 90 Celsius, sí. Bueno, pues ya por experiencia, si dicen 90 Celsius, colocaría eso más o menos en parte fija, y en parte móvil colocaría 10 grados menos. O depende de si tengo carros o tengo alguna cuestión que deba de Bueno, le trabajar. pondrías, por ejemplo, 10 menos, por decir 80. 85. Y luego te ibas, y luego después, ¿cómo verificabas que tú se lo pusiste al termorregulador? Pero ¿cómo sabes que sí jaló o no jaló?
Porque tengo que determinar si mi flujo es turbulento y eso lo veo yo con el pirómetro. Al mapear mi molde me doy cuenta de la temperatura Y del mapeas el metal. molde, agarras tu pirómetro, esa es la respuesta, mapear el molde. Y luego si tu pirómetro te dice 70, Víctor, o 60, por ejemplo, Si ¿qué me dices, harías? necesitaría revisar el agua, que realmente mi flujo sea turbulento para ver por qué no está calentando. Supongamos que sea turbulento, ¿qué harías ahí? No, pues se subiría temperatura a los termos para llegar a la temperatura ideal de la masa, que es lo que me importa, la salida en este caso. Muy bien, exactamente eso es lo que quería escuchar. Alonso, me regreso contigo. ¿Cómo tú sabrías que tus temperaturas de barril ya están correctas? Con el método 30-30. Exactamente, revisaríamos la temperatura de masa y revisaríamos con el método 30-30. ¿Cómo es el método 30-30? Se utiliza con un pirómetro también. Se mete a la resina, se le da vueltas durante 30 segundos y luego Se pues toma ya la sale, ¿no? lectura. Toma la Sí, te toma la lectura. lectura. Ok, exactamente. Ese es el procedimiento para ajustar tu temperatura de barril. Sí, también tenemos otros dos parámetros, que es la contrapresión y es las velocidades de revoluciones del lucillo. Y con esos tres parámetros podemos nosotros provocar cambios en nuestra resina, porque nuestra masa la queremos, acuérdense, homogénea y a la temperatura correcta según la hoja de datos también, igual como dijo Víctor, en el caso del molde. Héctor, para hacer el tercer punto es calcular el tamaño de disparo. ¿Qué necesitamos saber para calcular el tamaño de disparo que vamos a ponerle a nuestra máquina? Primero es ¿Qué saber el pediríamos tamaño de la nosotros? pieza. El peso de la pieza, exactamente. Primero, Nosotros eh, pediríamos el mi peso hoja y de data sheet. utilizaríamos la fórmula de volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, la masa sería el peso y la densidad sería, depende del material. Encontramos también en el datasheet si es policarbonato 1.2, etcétera. Depende de qué material sea, le pones la densidad. Entonces, masa entre densidad te da el volumen y con el volumen tú vas a sacar, con el área de tu barril, vas a sacar el volumen, vas a sacar, despejar la L. L es igual a volumen por área. ¿Verdad? Entonces, tú, entre área, Okay. volumen es igual a A por L. Despejas L y es volumen sobre A. Entonces, L va a ser igual a volumen sobre área. ¿Sí? Tú vas a calcular el área de tu barril y el volumen que te salió de la fórmula anterior, lo vas a dividir entre el área y te va a dar la distancia lineal que se requiere de carga. Entonces, esa es la forma que ya vimos en el primer tema de calcular el tamaño de disparo, ¿ok? Entonces, el tamaño de disparo y le agregamos, acuérdense, un poco de cojín, pues para poder, acuérdense que necesitamos un poco de cojín dependiendo de... Alguien dice que en el cojín dejes el 10% del tamaño de disparo, se lo valgo. Alguien dice que para distancias cortas 8 milímetros y para distancias largas 1.2 milímetros, 12 milímetros, perdón, se lo valgo. Si alguien me dice que 4 milímetros y 8 milímetros, se lo valgo. El chiste es dejar un cojín y que pueda repetir el proceso. ¿Sí? Le valgo cualquier método sistemático que quiera utilizar. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea del cálculo del tamaño y el corte y el cojín. Ajuste de revoluciones, carga y contrapresión, pues es para lo mismo que vimos en la primera parte. ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esos son los pasos de los cálculos iniciales con los que vamos a empezar nuestro proceso. Teniendo esto, pasamos a lo que sigue. Ok, se moldeo profesional de 2 etapas, que sería ¿cómo se equivale al desacoplado 2 del método de los compañía de sensores RJG, está patentado por ellos. El desacoplado significa separar 2 etapas. Bueno, mira, antes de continuar, ahorita que les hago preguntas sobre esto, los cálculos iniciales, para que ustedes se den cuenta que están aprendiendo. Alonso sabe cómo calcular ya, cómo sacar un perfilado de un barril, y yo les aseguro que de 100 personas que conozco que se dedican al moldeo, chingado, no sé si 2 o 3 o 5 o 10, mucho. Ya 10 de 100 se me hace mucho que sabe hacer esto, entonces, o que lo tiene en la cabeza. Entonces, miren la ventaja que ya tienen. Víctor, por ejemplo, Víctor ya tenía trabajando en moldeo por inyección como unos 3 años o 4, Víctor. Y ahora está aprendiendo cómo hacer los ajustes, ya está aprendiendo cuál es la importancia de las salidas con respecto a las entradas, ¿ya? Él ya lo entendió y lo está practicando. Aparte, Víctor está haciendo prácticas en la compañía
sello de compuerta, de estudio de repetibilidad, de estudio de quién sabe qué. Entonces ya él está entregándole a su jefe resultados en tablas, en gráficas, su jefe se está quedando impresionado con sus cálculos. Entonces la academia funciona bien y estamos aprendiendo. O sea, eso es lo que yo hago, pregunto para medir si nomás estoy hablando yo y no están entendiendo nada, o si en realidad de tanto repetir las cosas, lo están aprendiendo. Entonces, lo que sigue, en el caso de Héctor, pues Héctor no está familiarizado, pero él ya se va a cambiar a este lado. Entonces, él va a llegar con muchas ventajas al área de procesos de moldeo. Porque les digo, aún mis compañeros ingenieros, yo les digo que el 15% trabaja con metodologías, sistemas y con conocimientos técnicos, y los otros son gente que tuvo experiencia y que se hizo ingeniero, y que a la verdad sí le faltan algunos detalles de estos temas. Entonces lleva a Héctor una ventaja ahí con ellos. Aparte, en una entrevista, pues cualquiera de ustedes va a poder librarla muy fácilmente. Ok, el de 2 etapas, con control de presión en el cilindro. ¿Qué significa eso de control de presión en el cilindro? No vamos a tener en este proceso, no vamos a tener control en las presiones de las cavidades, sino que nuestro control va a estar en la parte del barril. ¿En la parte del barril dónde? En la parte ya sea, si es presión hidráulica, va a estar en el pistón hidráulico, en la parte de atrás. Y si es presión plástica, la que ya multiplicaron por el RI, va a ser la presión que se genera en la área de dosificación, en el área donde está la check y está la boquilla y la check. Entonces, esta área que se inyecta el plástico, aquí la presión plástica es aquí, en esta área, ¿sí? Antes de que entre en el molde. Entonces, esa es la presión plástica y la presión hidráulica va a ser en la parte de atrás. La gráfica de presión que tienen las máquinas inyectoras es una gráfica de presión hidráulica, ¿sí? Y tiene una característica y vamos a explicar cómo es esa gráfica ahorita en este procedimiento. Me faltó ahí hablar de Cristian, ahorita le toca las preguntas. Wilber, pues una disculpa si no te veo en la pantalla, a veces no les pregunto porque creo que si no sé si estén, no sé si no estén, entonces si no veo en la pantalla, pues no le pregunto. Entonces me falta Cristian porque estaba mero bajo, ahorita le voy a preguntar y pues puedo hacer comentarios de lo que me contesten. Entonces es importante la reglita esa que puse al principio, ¿verdad? Pero está igual, no es obligatorio, más es una de las reglitas que me gusta para poder convivir, ¿verdad? Y que nos conozcamos. Entonces, molde profesional de 2 etapas con control en la presión en el cilindro, que es el desacoplado 2 de la compañía RJG. Vamos a realizar procesos robustos con la variación mínima. Eso es lo que vamos a hacer, procesos robustos con la variación mínima, en la cual, en cualquiera, es que no lo miraba, en cualquiera de los 2 casos en el que nos basaremos en los conocimientos matemáticos y físicos adquiridos en el primer módulo y en el sistema de moldeo universal para, en conjunto, desarrollar pues, ese proceso que decimos, ese proceso robusto con la mínima variación. Entonces, después de obtener los parámetros iniciales que ya vimos en el paso anterior, vamos a comenzar con la obtención de parámetros. Después de obtener los parámetros iniciales, comenzamos con la obtención de parámetros sin antes haber revisado las condiciones de temperatura de molde, el mapeo de las cavidades con el pirómetro de sensor físico, es lo que hablamos ahorita con Víctor, y el método 30-30 para la masa, ¿verdad? Para detectar la temperatura de la masa. Entonces, antes, nosotros vamos a hacer los cálculos iniciales y los vamos a comprobar con el pirómetro, ya sea del molde y el de la masa, ¿ok? Entonces, determinación de parámetros de moldeo de 2 etapas, con control de presión en el cilindro. Se los vuelvo a repetir para que esté claro eso. En la etapa 1, dijimos son 2 etapas, etapa 1, etapa 2. Vamos a trabajar en la etapa 1. En esta etapa se controla la velocidad de inyección, ¿sí? Esa va a ser nuestra variable de máquina, velocidad de inyección, ¿sí? Esa va a ser nuestra. ¿Qué se controla en la primera etapa? Es una pregunta de entrevista, de exámenes y de todo. ¿Qué se controla en la primera etapa del moldeo desacoplado 2? Se controla velocidad. Y velocidad es un parámetro de entrada, ¿eh? Acuérdense. Parámetros de entrada, velocidad. Y con una variable de salida, acuérdense, ¿cuál es la variable de salida de la velocidad de inyección? Pues el tiempo de inyección, ¿sí? Se debe dejar en el máximo la presión y después se debe ajustar como un fusible. Acuérdense que les dije, ¿el máximo para qué? Para que la máquina tome la que necesite para cumplir con la velocidad que le vamos a setear. La presión máxima, lo máximo posible, para que nos dé permiso de inyectar a la velocidad que nosotros queramos.
Ya cuando consigamos la velocidad óptima, que vamos a buscar la velocidad óptima con la curva de viscosidad, cuando consigamos la velocidad óptima de inyección de la primera etapa, ahí nosotros vamos a ver qué resultado de presión nos dio. ¿Sabes qué? Para mi velocidad óptima fue 80 milímetros por segundo. Y para hacer 80 milímetros por segundo, yo requiero 120 bares. ¿Ok? Le agregamos un 10%, lo ponemos en 132 bares y nos sirve como fusible para cuando se tape una cavidad, para cuando pase cualquier cosa y no empacar nuestro molde, ¿sí? Entonces, así se ajusta la presión en la primera etapa. Se deja libre la presión y después se ajusta como fusible un 10% arriba de lo que nos requirió para hacer la velocidad que encontramos nosotros como óptima. Entonces, de nuevo, ¿qué se controla en la primera etapa? Velocidad de inyección es lo que se controla. ¿Cuál es nuestro parámetro de salida de la velocidad de inyección? El tiempo de inyección. La presión que hacemos con la presión de inyección en la primera etapa la dejamos en el tope máximo y después la ajustamos un 10% arriba. Este es el procedimiento para ajustar la velocidad después, o sea, claro que se hace el estudio de viscosidad, que vamos a ver ahorita. En los estudios se ha comprobado que se puede obtener un valor de tiempo de inyección en el que las variables de fluidez de la resina y las temperaturas ambiente no afecten el proceso, obteniendo un proceso estable y robusto que nos mantendrá el control del proceso durante todo el proyecto. De ahí la importancia de hacer el estudio de viscosidad en esta etapa. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos un estudio de viscosidad? Porque vamos a ganar la tranquilidad de los 4 o 5 años en el caso automotriz de tu proyecto. Porque no vas a estar como pelota de ping-pong ajustando entre máquinas, porque vas a tener un proceso robusto con piezas buenas durante todo el día, la mañana, la tarde y la noche, ya sea que llueva, ya sea que nieve, ya sea que pase lo que pase en tu ciudad, vas a seguir teniendo piezas buenas. La variabilidad la vas a reducir. Tu ventana de procesos va a ser muy amplia comparado con que si trabajas en los lugares donde no debes de trabajar, en el estudio de la viscosidad. Entonces, aquí está la importancia y aquí está la base del proceso robusto del moldeo en 2 etapas. ¿Sí? Esta es la base, el estudio de viscosidad es algo muy importante para encontrar las velocidades óptimas. ¿Ok? En la etapa 1, el estudio de viscosidad para encontrar la mejor velocidad de inyección es, miren, el proceso lo podemos hacer de diferentes formas, ¿verdad? Yo les voy a decir aquí cómo, pero que ustedes lo van a hacer al final como les dé su gana, porque yo así lo hago. Yo lo hago como a mí me gusta hacerlo, pero hay una como que no son reglas las que yo les voy a decir, sino una metodología para hacerlo. Pero ustedes pueden decir, no, a mí no me gusta empezar de más a menos en la presión. A mí me gusta empezar de menos a más. ¿Sí? Entonces hay quien empieza de menos a más y hay quien empieza de más a menos. En realidad nada más tienen que cuidar ciertas cosas que ahorita les voy a comentar. Pueden hacerlo de las 2 formas, pero ustedes, aquí les voy a dar un procedimiento yo para que lo hagan. Si lo quieren hacer así de esta forma, háganlo así. Y si no, ustedes después van a cambiarle un poquito cómo lo hacen. Al final da los mismos resultados. Entonces, la etapa 1 es el estudio de viscosidad. ¿Cómo se hace? Se coloca el punto de transferencia en un valor que llene 80% de la pieza. Les voy a decir por qué, miren. ¿Por qué el 80? Porque si ustedes empiezan con bajas velocidades, con 20 milímetros por segundo, ejemplo, y van a ir subiendo hasta 200, cuando suban a 200, su pieza se va a llenar hasta el 90, 95. Entonces, si ustedes empiezan con el 97% del cambio, van a encontrar este problema. Si ustedes empiezan de más a menos, les digo, si ustedes empiezan de más a menos, que es lo correcto, ustedes van a empezar con un 95, un 97%. Y conforme le bajen velocidad, se va a empezar a llenar menos la pieza. Va a estar llena después un 80, y luego un 70, y luego un 60. Más o menos van a llegar como un 70% de la pieza. Entonces, depende de cómo empiecen. Si van a empezar de menos a más, se empieza con 80%. Si van a empezar de más a menos, se empieza con el 99, 98%. Pueden casi llenar la pieza antes de que se llene, ¿verdad? Entonces, el chiste es sacar piezas cortas, un poco cortas, y depende de cómo vayan a empezar. Si de más a menos, que es como dice RJ, dice de más a menos, pero hay quien tiene miedo de empezar de más a menos porque tienen miedo a la alta velocidad. Entonces, empiezan de menos a más. Quien empieza de menos a más, pues haga una pieza 80% corta para cuando le suba velocidad no vaya a llenar la pieza completamente y ya no le sirva el estudio. Sí, el estudio va a acabar antes a lo mejor de que termine de llenarla, pero ustedes necesitan tener como un espacio ahí para poder llenar esa pieza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar en 80 o 95% dependiendo, ya les digo, apaguen el empaque.
¿Cómo se apaga el empaque? La segunda, que va a ser el empaque, va a ser la segunda etapa. El empaque y el sostenimiento, que va a estar junto y va a ser la segunda etapa. Apagar el empaque significa poner 0 segundos de empaque. Sí, le van a poner 0 segundos y ya con eso están apagando ahí el empaque. ¿Ok? Hay quien también baja la presión a 0. No es necesario, pero si quieren háganlo, ¿verdad? Hay gente que se le mete algo en la cabeza y para que se lo saques. Está difícil, entonces creen que le aplica algo de presión aunque no tenga tiempo. Tiene 0 segundos y tiene 100 bares y no, lo vas a empacar. Bájaselo a 0. Pues nada, porque tiene 0 segundos. Ah, pero hay gente que como quiera no capta eso y ya le quitan la presión a fuerza. Entonces pónganle 0 segundos y así van a pagar la segunda etapa. Entonces inyectan la primera pieza y toman el registro de presión máxima, y el resultante y el esfuerzo cortante, o sea que toman el tiempo de inyección. Sí, presión máxima y tiempo de inyección. Aquí es esfuerzo cortante, sí, porque se tiene que tomar el esfuerzo cortante, que es 1 sobre tiempo. Pero ustedes ya van a tener su formato y ya nada más les va a pasar el formato de un tryout, o sea, de un arranque de ceros y yo les voy a dar las gráficas ya listas para que ustedes nomás les pongan, miren, lo voy a mostrar de una vez, para que vean cómo es que les voy a entregar para que lo hagamos. Yo les voy a entregar este formato donde vienen todos los estudios, ¿sí? Aquí ya vienen todos los estudios que van a hacer. Viscosidad, sello de compuerta, sello de compuerta. Y aquí faltan algunos que tengo, que no los borré de porque no era para eso, pero tengo todos los demás, linealidad, repetibilidad, todo ese tipo de prácticas. Entonces, miren, van a hacer y ustedes nada más le van a poner resultados que le van a poner. Aquí está la velocidad seteada, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí está de menos a más, fíjense. 100, 110, 120, 130, por ejemplo. Y van a estar ustedes tomando la lectura del tiempo de llenado, ¿sí? Tiempo en el resultado de tiempo de inyección que les dio. Entre más velocidad, pues le va a dar menos, ¿eh? Y también van a estar apuntando la presión máxima. Y aquí este formato ya te saca el RI, te saca la presión plástica, multiplicación de presión hidráulica por el RI, te saca la viscosidad relativa, que es la multiplicación de la presión por el RI, por el tiempo, te saca el esfuerzo de corte, que es 1 sobre tiempo, y te saca el caudal. Entonces, eso es lo que te va a graficar, son estos dos. Plastic presión, no, presión relativa y estos dos. Esto te lo va a graficar aquí, miren. Va a buscar esos dos datos, 9750 y punto 17, miren. 9750 y punto 17. Punto 17. Uno entre tiempo de inyección. Estas son las muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras. Ahí no viene el tiempo. Pero te está haciendo ese cálculo. ¿Sí? Miren, ahí está. Punto 17. Ahí está. Punto 17 y 9570. ¿Ok? Ese sería el valor estilo punto 20 y 8160. Son los valores estos de arriba. Esto ya lo va a hacer en automático. Ok. Entonces ese formato es el que vamos a utilizar. Entonces inyectamos la primera pieza y tomamos el registro de la presión máxima resultante y el esfuerzo cortante. En este caso el tiempo de inyección. Graficamos los resultados haciendo el cálculo de viscosidad relativa. No va a ser necesario porque ya tenemos nosotros el programa y lo va a hacer solo. Aquí dice disminuir el 10% del valor de la velocidad. Van a ir quitándole valores de 10%, o en su defecto incrementándoles si empezaron de menos a más. Y registren los resultados. Realicen el paso anterior hasta ver que la gráfica se aplane. Ajusta la velocidad de inyección ideal y registra el tiempo resultante. ¿Sí? Entonces, ya que tengan esa gráfica, vamos a ir de nuevo. Van a seleccionar el valor. Entonces, miren, si aquí ven que ustedes ya normalmente viene bajando así, lo ya se cambia así. Supongamos, aquí faltaron algunas pruebas acá arriba. Entonces, supongamos aquí ya se ve que aquí no cambia ya la viscosidad. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar este valor ya, seleccionarlo. Entonces, el punto 2, 4, el quinto. Nuestra velocidad que está aquí, la quinta, es la que se utilizaría 90. También a veces la prueba la puede parar diferentes circunstancias.
Entonces ya seleccionaron ahí 90, pero la pueden parar por diferentes circunstancias. Por ejemplo, porque se les degrada el material, porque haya muchas líneas de flujo. Entonces van a tener que hacer perfiles, pero ustedes tienen que estudiar primero el estudio de viscosidad para que sepan en cuáles velocidades deberían de estar trabajando. Entonces ustedes ya van a saber, ¿verdad? Ya conocieron su molde. Mi molde tiene que andar entre 70 y 90 milímetros por segundo. Este es el valor de viscosidad donde no está variando aquí. Entonces ya sabemos eso, pero recuerden que hay detalles como por ejemplo si viene grabadas las letras en la pieza y por el plástico pasa por aquí, aquí te vas a encontrar con líneas de flujo después de donde pasas. Pues, ¿qué vas a tener que hacer? Si tú vas a empezar a inyectar de aquí, te vas a ir a 90 milímetros por segundo, te vas a detener en las letras a 5 milímetros por segundo si tú gustas. Pasando las letras vuelves a continuar en 90 milímetros por segundo. Sí, hay restricciones, pero nosotros sabemos a qué parámetros debemos de acercarnos para trabajar en procesos más robustos y estables. Entonces, para eso es el estudio de viscosidad, para saber a qué velocidad debe trabajar tu molde, con las restricciones que haya, así con las restricciones, con los perfiles que se necesiten. ¿Cuántos perfiles de velocidad debemos de utilizar? Uno. Debemos utilizar uno, a menos que haya problemas como el de este tipo, de que va a pasar por entre las letras y va a generar turbulencias, de que va a rodear un perno y se va a hacer una línea de unión, de detalles, de que va a pasar por textura y vas a hacer turbulencias también y vas a generar líneas de esfuerzo. Las líneas de esfuerzo se presentan así como tipo estrías de las mujeres, ¿verdad? Cuando tienen un bebé y lo ya le salen aquí unas estrías y en el estómago. Entonces, hay partes de la pieza que se ven así como estrías. Entonces, ok, continuamos. Qué fea comparación, ¿verdad? Con las estrías cuando tienen un bebé los niños. Bueno, ese sería el estudio de viscosidad que lo vamos a hacer en las prácticas. Les voy a mostrar una gráfica cómo se ve. Ok, miren, ahí está. Este es el resultado de su curva de viscosidad. Normalmente tiene que, miren, es que la verdad que yo me brinco muchas cosas que me enseñan porque no me gusta eficientar en lo que, si vieron que mi curva era de aquí, mi curva empezaba aquí, terminaba aquí, nomás a esta parte, porque yo ya estoy viendo que ya se aplanó, entonces ya para qué les sigo, todas estas se me hacen diokis. Entonces yo aparte que soy una persona muy acelerada, de poca paciencia, entonces yo estas madres me las brinco, ya por si estas me las brinco y me voy aquí. Ya sé que por baja velocidad no debo trabajar, entonces me busco empiezo hasta desde aquí a veces. Y ya nada más encuentro esto. Y yo nada más, hasta que ya veo que pasa esto, y digo, no, ya hasta aquí. Y esta, ya me imagino que de aquí a aquí. Entonces yo me ahorro todo eso, a menos que ya es casi como ahorita yo soy responsable de los proyectos, por ejemplo. Yo lo hago nada más para conocer el molde, pero no lo hago para dárselo a alguien, para entregárselo. Si se lo tuviera que entregar a alguien, yo haría completo el estudio. Pero como nomás es para mí, es una práctica que hago así, en 5 disparos ya sé cuál es. ¿Por qué? Porque siento que estoy tirando piezas de okis, ¿no? Entonces, pero lo correcto es, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo correcto son 10 sets. Sí, esa es la prueba que se debe hacer correctamente. Y utilizar todos los rangos, desde 10% de la máquina hasta el 100% de la máquina, para que salga la curva completita. Yo me voy nomás y me enfoco en esta parte. Pero ustedes háganlo bien, no sean como yo. Háganlo completo con las 10 piezas y en sus valores. ¿Ok? Entonces, sería la gráfica que resultaría de su estudio. Todas terminan así. Si hay algo diferente es porque algo está pasando. La vez pasada, Víctor y yo estábamos haciendo una y no nos daba, y la báscula estaba diciendo mentiras, y luego nos teníamos la pieza ya más llena de lo que deberíamos tenerla llena. Encontramos varios detalles. Te regresas y haces un estudio de repetibilidad para ver si la máquina está repitiendo. Entonces, ya Víctor aprendió también de que a veces las cosas salen mal y no te entiendes por qué, tienes que regresarte a ver qué detalles. Entonces, miren, aquí dice que ya obtuvimos los parámetros ideales de velocidad de inyección. Déjenme quito porque me tapan las caras de nosotros. En el que la viscosidad relativa se mantiene estable. Vamos a proteger esta tapa con dos candados, ¿sí? O dos fusibles, como ustedes quieran pensarlo. El tiempo de inyección lo vamos a ajustar, o sea, por decir, si aquí nosotros encontramos que en este punto que queramos trabajar, el tiempo de inyección es de 4 segundos, le vamos a poner 4.5 segundos, ¿sí? O 4.4 segundos, un 10% más,
¿Para qué? Para si llega a tardarse más en inyectar porque se taponió alguna parte del proceso, no llegue a empacar la pieza, no se quede presurizando el molde. Entonces ese va a ser uno de nuestros fusibles. Y el otro fusible va a ser la presión máxima, se ajusta 10% más de la necesaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es donde yo les digo, aquí es donde yo les digo la diferencia entre un técnico que quiebra moldes y un técnico que no quiebra moldes. ¿Qué es lo que pasa? Pues tú haces protecciones, ¿verdad? ¿Cómo? Como ajustar bien la protección del molde del cierre, en ese caso, ajustar bien la protección del tiempo de inyección, ajustar bien la protección de presión máxima. Entonces, todos estos fusibles que estás poniendo, ahí es donde tú no quiebras ni un molde, porque tú proteges tu molde de que vaya a pasar algún problema. Que se quedó algo en la parte del molde y cerró. Ah, bien fácil, va a detectar y se va a detener. Y se va a detener, se va a volver a abrir y se va a alarmar. Y ya, tu molde está vivo, sigue intacto. Oye, que se taponó una cavidad porque se fue el punto de inyección o se saturó porque es colada submarina y todo me inyectó por este lado. Pues todo lo que le ibas a meter de material a las dos, ahora se lo vas a meter a una sola. Pero tú cuando inyectes 1.7 segundos y ves que no, que ya se pasó y no llega el corte, me corto, ya quedo. Entonces tu molde se abre y tu pieza sale completita, empacadita. Una y la otra no sale nada y es todo. Se alarma por tiempo de inyección máximo y se acabó. No quebraste el molde. Otra vez un molde sano, de nuevo. Lo mismo tema con la presión máxima. Entonces va a ser casi imposible de que tú quiebres un molde si sabes hacer bien las cosas. Pero si eres un marrano para trabajar y no ajusto, o un marrano o un ignorante, cualquiera de las dos cosas. Marrano, ¿a qué me refiero? Que te valga, que sí sepas y no lo hagas. Ignorante, ¿a qué me refiero? A que nadie te ha explicado que se tiene que ajustar la protección de molde correctamente. Entonces, cualquiera de los dos temas, vas a ser tú el que quiebra los moldes y el otro va a ser el que no los quiebra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a uno se crea mala fama. Aparte de la mala fama, imagínense el dinero que se pierde por no hacer las cosas correctamente. Entonces, es a lo que me refiero con ese tema de la diferencia entre saber y no saber, ¿verdad? Ok, entonces, muy bien, seleccionamos entonces la mejor parámetro de velocidad con las restricciones que yo les comenté. Miren, aquí están las restricciones que van a pasar. No crean que todo es bonito, que el moldeo científico es hay quien ya con esto, miren, les voy a decir una cosa. Moldeo científico, moldeo profesional. Y no, ese modelo no sirve. Hay mucha mayoría de la gente, la mayoría de la gente. Ese modelo no sirve. ¿Qué? A ver, sí, tú me dices que el estudio de viscosidad. Pero luego si tengo letras, ¿qué pasa? No, pues ya el proceso de modelo científico ya no sirve. O sea, se desaniman por cualquier cosa. Es gente negativa que no quiere usar las bases científicas. No es cierto. O sea, si te topas con pues detente porque también es proceso de moldeo, ¿verdad? No es Disneylandia, ¿verdad? No es Disneylandia para que todo va a decir, ay, todo bonito, ¿verdad? No, o sea, es moldeo por inyección. Hay espesores delgados, los diseñadores quieren entre más delgado mejor, quieren eliminar las coladas, quieren complicar la vida de los diseñadores. Entonces, el moldeo científico se vuelve difícil cada vez que los diseñadores se ponen a hacer sus trabajos de ahorro de dinero. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando en base a estos conocimientos, con las restricciones que hay. ¿Qué restricciones? En ese caso, las restricciones son estas. Ayúdame, Víctor. La primera restricción. Degradación del plástico por esfuerzo cortante alto. Ok, supongamos que nuestra velocidad nos dio 180 milímetros por segundo, donde apenas hizo la curva. Ok, muy bien. 180 milímetros por segundo. La ajusto y me encuentro con splay, o me encuentro con piezas amarillas o totalmente degradadas, color café y quebradizas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sí me voy a regresar, ya no voy a trabajar en 180. Me voy a ir a 160, 140, 120. Y voy a quedar en 120. En 120 ya no se degrada, ya no sale splay. Ahí voy a trabajar. Porque sigo estando más cerquita de que la viscosidad no varíe. Pero no me voy a ir a 30 milímetros por segundo como el moldeo tradicional, ni a 20, sino que me voy lo más rápido posible, siempre y cuando tu calidad sea correcta. Entonces, esta es una restricción, pero no se desmoralicen porque pase esto, sino nada más regreses hasta donde se pueda. ¿Ok? Y siguen teniendo el concepto de la viscosidad correcta. El que sigue, Cristian, ayúdame con el que sigue. Quemaduras por exceso de material
en materiales como PVC y ABS? Ok. El PVC y el ABS, bueno, principalmente el PVC maneja un rango de temperaturas muy cerrado, entonces la velocidad de inyección y el esfuerzo de corte provocan que en la parte del centro, con el movimiento de las moléculas y el esfuerzo de corte, se genere fricción y se genere temperatura. Entonces puede tronar el material en el camino de inyección, entonces hay que considerar estos materiales. Y hay muchos materiales que sí te requieren velocidades medias o velocidades bajas por la delicadeza de las propiedades riológicas del material. Entonces, las propiedades de los materiales a veces te dicen, hasta en la data sí te dicen, maneje velocidades medias. Y eso el razón es porque manejan rangos de temperatura muy cerrados. Precipitación en algún aditivo. Los aditivos, recuerden, los aditivos son los primeros que truenan. Pues recuerden que esa es una restricción, que un aditivo truene. Si truena el aditivo, bajen velocidad hasta donde pueda el aditivo sobrevivir. ¿Ok? La que sigue, Héctor. Quemaduras por combustión de gases por el mal diseño de las ventilas. Depende del tipo de material, Héctor. Se generan gases. Por decir, un acetal genera unos gases muy feos, muy apestosos, que arden los ojos y que sacan a toda la empresa si en caso de que se degrade y evapore gases. El nylon, el policarbonato, el PVC, perdón, el ABS, generan gases. Entonces, el ABS yo es uno que conozco que genera muchos gases. Entonces, requerimos salidas de gases. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros inyectamos a altas velocidades, la velocidad de... Ay, ya me estoy pasando. La velocidad de inyección es tan rápida que no deja salir los gases del molde. Entonces, por eso tenemos que disminuir la velocidad hasta el punto en que salgan los gases. O incrementar los gases en las salidas de gases en la parte donde nos está afectando este detalle. Ok, vamos a acabar esto. Si nos tardamos 2 minutos más, no pasa nada. Incapacidad de la máquina para alcanzar las velocidades ajustadas. Supongamos que a ustedes les tocó 180 milímetros por segundo, pero la máquina a su presión máxima no llega. Se limita. ¿Por qué? Pues por el diseño del molde, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces, el siguiente punto es pared muy fina. Si la pared está muy fina, la presión se va a elevar y se va a llegar a la máxima y nuestra velocidad va a caerse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar la velocidad a un rango donde sí nos alcance la presión para comportarse la velocidad correctamente. Porque si no, vamos a tener un descontrol. Llega la presión máxima y la velocidad se cae. Después le voy a enseñar en las gráficas cómo se cae la velocidad cuando la presión máxima llega a su límite. Y la última es la unidad de inyección es inadecuada para el molde. Dime, Héctor. Sí, perdón, es que se me está yendo el internet. Cuando te tocas con una pieza con pared delgada, ¿tu viscosidad no sufre algún cambio? Porque tienes que inyectar por la pared delgada, por la presión que hay allí. La pared delgada te va a generar más fricción, te va a generar altas presiones máximas. No te va a permitir el flujo, pues es lo lógico, así, estás por un caminito muy chiquito. No va a permitir el flujo, entonces tú vas a requerir la presión, le vas a pedir presión a la máquina, hasta que se te termine la presión de la máquina te vas a caer y ya no vas a poder continuar. Eso le pasa a la velocidad, se cae. Cuando ya no tiene más presión para agarrar, se cae, ya no puede avanzar, se cae. La viscosidad aumenta. La viscosidad no le pasa nada, sigue igual. No, aumenta, ya no se puede inyectar, se pone viscoso y ya no, se enfría antes de llegar al final. Entonces, a veces, por diseño, estás haciendo tu estudio de viscosidad y te das cuenta que ya no puedes darle más recio. Ya no puedes inyectar más rápido porque se cae. Entonces, de ahí el diseño, ya tú tienes que decirle al diseñador, ¿sabes qué? Tu diseño valió queso, valió no sé cómo se diga. Y entonces tu diseño no sirvió. Entonces, de ahí ya tenemos problemas, pero tú tendrías que bajar velocidad para poder cumplir. Y luego después tienes que llenar hasta el 80% y meterle presión de empaque alta. Cuando son paredes finas, lo que le pasa a la presión de segunda es que tienes que meterle el máximo casi. O sea, todos creen que una regla es que inyectes, después vamos a platicar, pero que inyectes en primera y la segunda sea la mitad de la presión máxima. Es una regla que teníamos antes, de que yo encontrara el molde universal y que me gustara cómo estás en su estudio de presión de empaque.
Yo adopté el estudio de la presión de empaque de ellos, que no es de RJG. RJG te dice la mitad de la presión de máxima y de ahí, de ahí nada más la mitad y le va subiendo tiempo. Nada más es el estudio de sello compuerta por parte del tiempo. Entonces, ¿qué le va a pasar a una pared fina? La presión de empaque que se va a requerir va a ser muy alta. ¿Qué alta? Pues 160 bares, 150, aunque no nos guste, ¿verdad? Okay. Porque nosotros queremos a huevo poner la mitad de la máxima, 180, 90 o 70 o 60. Nuestra presión de empaque siempre la entendemos en nuestra mente como 50 bares a 90. Ya 100 nos asustamos. Yo no, yo empaco a veces a 140, 160 bares, porque son paredes finas, las que yo utilizo en la actualidad. Entonces eso le va a pasar a los plásticos, se va a enfriar antes de que llegue, la presión se va a ir encima, la velocidad se va a caer. Eso se lo va a mostrar ahorita en las gráficas que siguen en la clase de lunes. Y una unidad de inyección inadecuada se refiere al porcentaje de utilización del 20%, entre 20 y 80 es lo correcto, que esté menos o que esté más. Ahí vamos a tener problemas también con la velocidad de inyección. ¿Okay? Pues hasta aquí son las restricciones para utilizar nuestra velocidad óptima que encontramos en la curva de viscosidad. ¿Alguna duda sobre los temas de cálculos iniciales, estudio de viscosidad y restricciones para utilizar la velocidad de inyección? Ok, muy bien, excelente. Hoy comprobé, pues sí están aprendiendo. Me gustó mucho que cuando me respondan como profesionales, que eso es lo que yo veo y a lo que quiero llegar, a convertir a personas técnicas, empíricos, o con algunos estudios de ingeniería, o con algunos estudios digo, hay casos que hay maestros, me ha tocado gerentes. De hecho, hoy me volvió a llamar un amigo mío que es un gerente de planta y me dijo que lo inscribiera en el siguiente curso, porque cuando lo ha tomado no ha podido, porque yo que ya le voy a cobrar el doble, porque ya desertó 2 veces. Estuvo en esta y estuvo en la pasada y no ha podido terminar. Se llama Ramiro Rivera, yo creo que Héctor la puede a lo mejor conocer. Y ya van 2 veces que deserta, entonces le digo, te voy a cobrar el doble, güey, yo te voy a inscribir en la que sí, pero te voy a cobrar el doble. Entonces tenemos de todo, maestros y todo, entonces lo que yo quiero nada más es complementar lo que ya conocen y que sus respuestas siempre sean profesionales, con términos técnicos y con bases científicas. Entonces eso es lo que yo busco en este curso. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día lunes. Pasen excelente fin de semana y no dejen de asistir. Se está poniendo bueno esto. Gracias, buen fin. Igualmente, que descansen todos. Gracias. Buen fin de semana. Luego.